Buenas tardes a todos. Bienvenidos al conversatorio de acoso laboral MOVIL. El día de hoy contamos con 5 panelistas, que desde la formación y experiencia de cada uno nos brindarán un punto de vista relacionado con el acoso laboral. A continuación, procedo a presentar a los panelistas. En primer lugar, se encuentra el ingeniero Haider Hernández, quien se desempeña como CEO de la empresa HA Consulting. Continúo con el doctor Orlando Salcedo, quien se desempeña como vicepresidente de la organización. Los líderes de las diferentes verticales de la organización son Alexander Kuzba, gerente de OHS, encargado de prestar servicios de seguridad y salud en el trabajo. Oscar Montenegro, gerente de H2O, agencia de publicidad y marketing. Y por último, pero no menos importante, Julián Mejía, gerente de BPO y gestión humana, que se encarga de los procesos de colocación de personal especializado en seguridad y salud en el trabajo en las diferentes empresas, de los clientes y el propio recurso humano. Doctor Salcedo, ¿usted nos puede contar desde su experiencia sobre el acoso laboral? Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes para todos. Realmente el tema del acoso laboral es un tema que se ha convertido aparte de ser una moda, en una problemática que se está presentando en el país. Tal es el caso que desde el año 2013 se recibieron 361 denuncias en total. Para el año 2018 ya teníamos 1.406 denuncias presentadas. Para el año 2019 el promedio mensual de denuncias fueron de 129 casos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la problemática ha venido creciendo y que las personas están conociendo mucho más el tema y se está popularizando mucho más. De esta manera, las personas están empezando ya a reportar lo que de una u otra manera a su propio criterio es acoso laboral. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la legislación colombiana tiene ampliamente definido y parametrizado lo que es el acoso laboral y por tal razón no todo es acoso laboral. Algunas de las características importantes que se deben tener cuando se está considerando una situación de acoso laboral es que esa conducta sea persistente y demostrable y que durante un periodo de tiempo, 6 meses, se esté presentando de manera continua, digamos que haya esa persistencia. Es así las cosas que no todo lo que los trabajadores de una u otra manera pueden llegar a reportar podría llegar a considerarse como una situación de acoso laboral. Es importante tener en cuenta que desde la norma pues es muy fácil entender y ver el acoso laboral. Sin embargo, desde la propia realidad de los que ya estamos de cara frente a la realidad laboral, la dinámica es completamente diferente porque son muchas más las variables que se pueden llegar a presentar allí para poder definir de una u otra manera si es acoso laboral. ¿Es así o no, Alexander? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Orlando. Evidentemente que aunque la ley es supremamente clara, ¿cierto? La ley 1010 del 2006, de una u otra manera, como asesor en riesgos laborales, es importante tener en cuenta aquellos comportamientos que no constituyen el acoso laboral. Entre ellos, pues tenemos varias características. En primer lugar, tenemos estos actos destinados a ejercer potestad disciplinaria y pues evidentemente esto está contenido dentro de un código sustantivo de trabajo, dentro del reglamento interno de trabajo, dentro del mismo contrato de trabajo, dentro del código de ética y dentro del sistema de gestión de la calidad de las organizaciones. En segundo lugar, otro tipo de comportamiento que no constituye el acoso laboral, ¿cierto? Es formular exigencias razonables, ¿cierto? De fidelidad laboral y lealtad empresarial. Ser fiel a mi organización. Eso no constituye un comportamiento de presunción de acoso laboral. En tercer lugar, y no el menos importante, es importante tener en cuenta que frente a los comportamientos que no constituyen el acoso laboral, el formular circulares, memorandos, ante exigencias técnicas con el objetivo de exigirle al trabajador de que fortalezca sus procesos de eficiencia laboral, fortalezca sus procesos de desempeño conforme a sus indicadores y conforme a lo que dice su perfil del cargo, ¿cierto? Esto no constituye una conducta de acoso laboral. Es importante tener en cuenta que de una u otra manera son comportamientos que son propios de la organización, pero que de una u otra manera, si consideramos nosotros y desde la propia experiencia que pueden constituir comportamientos de acoso laboral, no constituyen comportamientos de acoso laboral. Alex, buenas noches Orlando, Julián y Oscar.
Tengo entendido que a partir de la ley 1010, esta fue la que nos autorizó la creación del Comité de Convivencia Laboral, ¿sí? Para atacar todos estos casos según la resolución 652 del 2012. ¿Qué tan importante es montar este Comité de Convivencia Laboral para mitigar este riesgo que está latente en todas nuestras compañías y en sí, tanto interno como externo? Pues sí, Haider, es bien importante que las empresas tomen la plena conciencia de montar, de constituir sus comités de convivencia laboral, pero aún más importante que constituir el comité de convivencia es que el comité de convivencia realmente actúe. Porque es que una de las situaciones que más se están presentando en las empresas es que los comités de convivencia se están centrando solamente en acciones correctivas cuando hay una denuncia de una presunción de un caso de acoso laboral. Y se olvidan la razón de ser del comité de convivencia. Su razón de ser es establecer, implementar medidas que realmente sean preventivas y que de esta manera y de manera redundante prevengan que se presenten situaciones de acoso laboral. Y eso pues puede ser simplemente a través de programas de psicoeducación o programas de formación. Eso es donde radica realmente la importancia, más que en la misma Constitución, es en la actuación del comité de convivencia como tal. Ok, pero eso está basado en la parte interna administrativa de cada organización, ¿cierto? Que es donde debemos determinar y controlar las diferentes instancias de riesgo en acoso laboral, tanto que es horizontal, vertical, sí, que puede existir entre ellos. Sí, o sea, pues el acoso puede estar tanto de un trabajador a otro trabajador, de jefe a trabajador, de trabajador a jefe. ¿Es así o me equivoco? No, claro, es así, es así. Las situaciones de presunción de acoso en una organización se pueden dar en cualquier sentido. Así como tú lo estás diciendo, Haider, se puede dar de manera ascendente, descendente, horizontal o inclusive puede ser un acoso tipo mixto, en donde participan los mismos pares y participa también el jefe. Eso es un acoso mixto. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la responsabilidad de la prevención, pues es claro que lo tiene la empresa también establecer desde su programa de seguridad y salud en el trabajo y de sus comités de clima organizacional, correr a actividades que prevengan, pero el comité de convivencia como ente legalmente constituido para la prevención del acoso tiene una responsabilidad muy grande de actuación. Es una responsabilidad que trasciende más allá de las simples reuniones vacías en donde se tocan temas que no son relevantes para la prevención. Y de esta manera el comité de convivencia debe actuar conforme a esa directriz, teniendo plena conciencia, plena claridad de que es un comité preventivo. Alexander, no sé ¿qué más quieres opinar al respecto? Sí, evidentemente es importante tener en cuenta que también desde la 1072, ¿cierto? Y por requerimiento legal las empresas, ¿cierto? Tanto del sector público como privado, ¿cierto? Tienen que hacer la conformación de los comités de convivencia laboral. Y como experiencia y como asesor en riesgos laborales, he logrado identificar que evidentemente conforme a lo que está diciendo Orlando, los comités de convivencia laboral por lo general tienen sus reuniones trimestrales, ¿cierto? Pero por lo general no tienden a hacer reuniones de una u otra manera que sean efectivas para la organización. ¿Por qué? Porque sencillamente nos estamos focalizando en el entrenamiento y en la formación en comunicación asertiva, en resolución de conflictos, en trabajo en equipo, ¿cierto? Se recibió la formación, pero ese no es el clímax del Comité de Convivencia Laboral. El clímax del Comité de Convivencia Laboral es velar por el clima organizacional de la compañía, ¿cierto? Identificar las distintas problemáticas que se pueden presentar en las distintas áreas de trabajo y conforme a la ponencia que hace cada uno de los miembros del comité, establecer medidas de psicoeducación, ¿cierto? Con el objetivo de mitigar el impacto. Es decir, que si no hay casos de acoso laboral, entonces el comité de convivencia laboral no hace nada. Es lo que muchas veces yo le digo a los comités. Si no tienen casos, entonces no vamos a hacer absolutamente nada. Entonces es importante tener en cuenta que el alcance del comité va más allá. Y también quisiera como agregar un elemento importante desde riesgo psicosocial, ¿cierto? Conforme a la resolución 2646 del 2008 y la 2404 del 22 de julio, donde evidentemente el Comité de Convivencia Laboral tiene una participación efectiva, ¿cierto? Y activa
en lo que hace referencia a riesgo psicosocial y más aún relacionado al tema del liderazgo y las relaciones sociales en el trabajo, ¿sí? Entonces, muchas veces como que el comité no tiene como que distintos elementos, bueno, no sabemos qué hacer, pero qué tipo de actividades podríamos hacer dentro de la organización, y pues una gran herramienta es lo que posiblemente pueda arrojar un diagnóstico, ¿cierto?, de resultado de riesgo psicosocial dirigido más que todo al tema del liderazgo y las relaciones sociales en el trabajo. Oscar, cuéntanos cuál es tu opinión al respecto o qué aporte vas a dar. Ok, gracias por la palabra. Buenas tardes a todos. Comprendo que pues la compañía tenemos unos parámetros, pero la ley 1010 nos reglamenta para hacer unos parámetros para hacer esas acusaciones o esas presuntas acusaciones de acoso. Dentro de todo el COPAS hay un procedimiento. Nosotros llevamos un procedimiento, pero no sé si la ley 1010 nos reglamente ese procedimiento. Si bien es cierto que la ley tiene muchos matices y pues es una ley que se refiere a un tema comportamental, pues tiene muchas ambigüedades, el procedimiento y temas interpretativos, ¿no? La ley 1010 y demás normas que le adicionan a esta incluyen una serie de funciones y responsabilidades que también pueden digamos que estipular y dirigir un poco los procedimientos para las denuncias de los presuntos casos de acoso. Sin embargo, es potestad de cada organización establecer su propio mecanismo, siempre y cuando se cumplan con lo que estipula la legislación laboral colombiana, por ejemplo, el debido proceso, ¿ya? Un debido proceso que implique que cuando se le está imputando el cargo a una persona se le dé el derecho al descargo. Y precisamente por eso, como parte indispensable de los análisis que debe hacer el Comité de Convivencia Laboral con respecto a los casos o presuntos casos de acoso laboral, es escuchar a las personas. Todos esos pequeños elementos de cómo denunciar, de cómo aportar el acervo probatorio, cómo se va a escuchar y demás elementos ahí, pues obviamente es potestad de la compañía definir cómo lo va a hacer, siempre y cuando cumpla con todos esos elementos que constituyen el proceso completo del análisis de un caso en particular. Tengo entendido que confundir moving con acoso laboral en Colombia el término es totalmente diferente y aquí en Colombia está reglamentado por nuestra ley 1010. ¿Sí? Como presidente de una compañía uno debe tener mucho cuidado en la parte de lo que es el acoso laboral para que no existan malas interpretaciones. A veces por funcionalidad de la empresa se ejercen órdenes a final de mes de trabajos que son un poquito extenuantes por los cierres, ya sean contables, financieros, administrativos, ¿sí? Esta parte podríamos generarlo como acoso cuando tú estás haciendo una función específica. No, definitivamente no. No, porque como lo mencionó Alexandra hace un momento, que lo dijo muy claro, cualquier exigencia o formulaciones que se hagan de cumplimiento de las obligaciones que se emanan del contrato de trabajo y que están establecidos y regulados y controlados bajo los sistemas de gestión de la calidad y demás procedimientos, pues obviamente no van a constituir un acoso laboral. Además, que pues hay situaciones que son coyunturales que requieren una sobrecarga de trabajo. Obviamente, siempre y cuando todo esto se esté dando bajo un principio de igualdad, en donde si nos vamos a quedar, nos quedamos todos. Si trabajamos, trabajamos todos. Es así, ¿no es cierto, Alexander? Sí, efectivamente, así es. Pues son, frente a lo que está diciendo Haider, de que si esto constituiría presunción de acoso laboral, no constituiría presunción de acoso laboral, porque de una u otra manera son formulaciones que van dirigidas a cumplir con la productividad de la organización, y esto por lo general tiende a presentarse al final de mes o iniciando cada mes. Entonces es importante tener en cuenta que esto no constituiría presunción de acoso laboral, donde tiene que ser de igualdad para todos los trabajadores. Ok, estimados panelistas, Julián nos quiere compartir algo o tiene alguna pregunta, entonces le voy a ceder la palabra a él. Muy buenas tardes para todos. Frente al comité de convivencia y siguiendo pues con el tema, y dentro de los sistemas de gestión de calidad que ahora se manejan dentro de las organizaciones, se maneja mucho lo que son las encuestas de clima organizacional. ¿Qué tan alineado eso está para el comité de convivencia, esos resultados? ¿O esos resultados en verdad sí nos están aportando algo?
Pues eso depende de cómo esté estructurado el cuestionario que se aplique. Un cuestionario que esté bien formulado, bien diseñado, que arroje información relevante con respecto a relaciones sociales en el trabajo, con respecto a estilos de liderazgo, con respecto a la dinámica de la comunidad laboral en general, pues obviamente va a ser un insumo muy importante para el comité de convivencia porque le va a permitir establecer planes de acción que se originan a partir de la misma percepción de los trabajadores. Sin embargo, también hay cuestionarios de clima organizacional que no aplican, porque finalmente la pobreza conceptual y la pobreza en la información que se recolecta, pues no permite realmente diseñar algún tipo de trabajo. Ahora, ¿qué es bien importante tener en cuenta? Es bien importante tener claridad que muchos de esos cuestionarios, llámese cuestionario de clima, llámese encuestas de gestión, llámese de engagement, el que sea, no toda la información que allí se recolecta posiblemente será de competencia del comité de convivencia, porque el comité de convivencia se centra en la convivencia. Pero si se van a escalar allá de pronto temas de procesos ya definidos, de procesos o de conformidad con procesos, digamos que en ese momento ya no sería tanto de competencia del comité de convivencia y por eso mucha de esa información tampoco se llega allá. Al comité le debe llegar lo que le compete con convivencia. Ok. Me Bueno, gustaría seguir ahondando un poco más en el tema, colocando de pronto un caso, que qué sucedería en el momento, ya yéndonos un poco al tema de los casos y ahora de que que muchas de actualmente las empresas se encuentran todavía en un proceso de trabajo en casa y, y coloco el tema a colación en el cual un jefe solicita mensualmente una información con el fin de que esa información es importante para la empresa porque va relacionado a entregar a los clientes. Pero va en el momento de que la mayoría de los subalternos del jefe de área entrega la información correctamente. Sin embargo, hay una persona que no los entrega. Entonces el jefe lo llama telefónicamente a solicitarle la información de manera cordial y pues la persona reacciona diciéndole que ya le va a enviar la información. Sin embargo, pasa el tiempo o el día o la jornada, ya pasa horas de la tarde y nada que recibe la información. Vuelve y lo llama el jefe de área a este trabajador y nuevamente pues el trabajador le dice que qué pena, ya le va a enviar la información. Sin embargo, el jefe de área le responde diciéndole... por favor envíame la información o si no, pues esto va a tener perjudicación en su salario porque no le voy a pagar puntualmente a usted. ¿Sí? Eh, Dado el caso, el problema o el tema llega a finalizar la jornada y el trabajador no entrega el trabajo y el jefe llama nuevamente al trabajador ya de manera un poco más estresante y con palabras un poco más grosero, un poco más altanero y amenazante, donde pues, ya le dice a la persona, no le voy a pagar el salario porque usted no me entregó y esto es culpa suya si yo no entrego las cosas. El trabajador le dice, no, qué pena, yo ya le envío la información y posteriormente se la envía media hora después, pero resulta que la información sigue, la envía y la envía mal. Entonces, nuevamente el jefe lo llama y le dice que la información está mal, le contesta feo, lo contesta con palabras agresivas y amenazantes. Voy al punto de que no sé si hay una omisión, puede pasar en cuanto al jefe, por ser de pronto grosero pasa a ser un acoso o más por el trabajador por tomarle el pelo al, al, al jefe. No sé si ahí hay acoso o no hay acoso frente a ese tema. Bueno, esto hay que mirarlo desde varios frentes. Lo primero es que cuántas veces, si se presentó solamente con respecto a un proceso durante un día, se ha presentado una vez. Es un caso puntual
y como tal no sería persistente la presencia o la ocurrencia del hecho. Ahora, ahí hay un tema importante que hay que tener en cuenta, es el tema de que el jefe no puede condicionar el salario de la persona a la entrega del informe, ¿ya? Porque pues finalmente el informe es un pedacito de todo lo que hace la persona en su jornada y en su trabajo. Luego, entonces, digamos que ahí más habría una mala actuación por parte del jefe con respecto a las amenazas de salario. Pero hay una peor actuación por parte del trabajador con respecto al jefe, porque ahí se podría llegar a pensar, si llegase a ser esto repetitivo, todos los meses sucede lo mismo, se podría pensar que sí hay una figura de un presunto acoso laboral en donde el subalterno está acosando al jefe para hacer que su trabajo se retarde, sea más gravoso, para que todos se presenten perjuicios en el desempeño del jefe, ¿ya? Podría llegarse a pensar, no que el jefe por haberlo regañado, porque finalmente fue un regaño o un llamado de atención que también hay que tener en cuenta que fue motivado. Hay una causa, me estás incumpliendo. Luego entonces habría que tener en cuenta ese punto también. Julián, digamos que como desde mi experiencia, es importante también tener en cuenta, les voy a contar un caso que en su momento se tuvo que tratar o tuve que tratar y pues darle un adecuado direccionamiento, porque evidentemente es un caso que evidentemente sí tenía las características de ser un comportamiento, una presunción de acoso laboral y que evidentemente en su momento fue escalado al Comité de Convivencia Laboral y evaluado en su momento. Entonces, imaginen ustedes que pues está la persona del área, ¿cierto? Está el jefe y pues evidentemente por encima del jefe pues hay otra persona que está en otro cargo pues más importante en la organización. El problema, ¿sí?, subyace en que el relacionamiento del colaborador con su jefe inmediato era ideal, era óptimo, era el adecuado, había una excelente comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el problema radicaba era más que todo con la persona que estaba por encima de su jefe inmediato. ¿Qué sucedió con este caso en su momento? En su momento, pues lo que pasó con este caso era que la persona, el trabajador, empezó ya a manifestar ciertos síntomas fisiológicos como gastritis, como dolor de cabeza, como desmotivación, como baja autoestima, como poco interés en ir a la organización. ¿Por qué? Porque definitivamente habían ciertos tipos de comportamientos que eran direccionados de manera ascendente de este jefe que estaba muy encima dentro de la organización y que de una u otra manera pues iba encaminado, ¿cierto?, a desmotivar al trabajador, a descalificarlo, ¿cierto?, a sobrecargarlo de trabajo, pero que adicionalmente a ello estaba direccionado a ciertos cambios permanentes de horario. Esto que llevó al trabajador de que efectivamente no fue solo una vez, el comportamiento fue persistente, de hecho habían testigos de lo que sucedía dentro de la misma organización hasta el punto de que de una u otra manera este trabajador fue discriminado dentro de la organización por su propia manera de vestir, ¿sí?, por su propia manera de vestir. Entonces, digamos que en este caso ya nos estamos dando cuenta de que hay una discriminación, ¿cierto?, de por medio, que es una de las grandes modalidades que se manejan dentro del acoso laboral, ¿sí? Hay una persecución con el objetivo de desmotivar al propio trabajador al fin de motivar su propia renuncia. Entonces, digamos que es importante tener en cuenta las modalidades del acoso laboral y pues en este caso que les quería compartir y manifestar el tema de la discriminación y la persecución son muy latentes dentro de la organización. Entonces es importante tener en cuenta estos elementos. Bueno, estimados panelistas, tenemos una pregunta del público en la cual nos dice, Nicolás González pregunta, si en alguna empresa hay cierta presión y miedo por la que el problema no lo especifica y ellos plantean crear un sindicato para solucionar esa problemática, ¿eso está bien o no está bien? ¿Está tomado como acoso o no está tomado como acoso? Laura, agradezco me repitas que la pregunta porque pues por temas de la virtualización te escuché entrecortado. Si eres tan amable, ¿me puedes repetir la pregunta? Claro que sí, doctor.
Mira, la pregunta de Nicolás especifica, bueno, dice, es que si alguna empresa genera cierta presión sobre el trabajador, no especifica qué tipo de presión, por la que no dejan crear un sindicato, ¿eso está bien o no está bien? Ok. Bueno, el derecho a la libre asociación sindical es un derecho que tienen los trabajadores, que lo pueden hacer, ¿ya? Sin embargo, previo a eso también existen otra serie de elementos, como son los pactos colectivos, las convenciones colectivas y demás acuerdos que se hayan estipulado en el contrato de trabajo en el momento en que la persona entró a laborar. Si la empresa no tiene claramente definido esas políticas y la persona en su momento no lo ha aceptado, pues lo aceptó, pues no tendría una buena presentación que la persona quisiera empezar a armar una revuelta ahí, ¿no? Sin embargo, pues la legislación colombiana lo dice, ¿no? Es el derecho a la libre asociación, ¿no? Ahí, digamos que la persona lo podría hacer. Lo podría hacer, pero hay que mirar precisamente cuáles son las políticas previas que tiene que tiene la compañía en el proceso de contratación. Ok, perfecto. Mira, tenemos un comentario de Nicole Celi, es un comentario más no una pregunta, en la que nos dice, la asociación sindical en Colombia es un derecho fundamental, pero no está bien que la empresa se interponga en la creación conforme a lo que consagran los artículos 39 y 55 de la Constitución Política. Claro, por eso es que precisamente muchas de las empresas lo que deciden es hacer pactos colectivos previos para evitar este tipo de situaciones sindicales, ¿ya? Precisamente para eso muchas organizaciones han tomado las decisiones de establecer el pacto colectivo con los trabajadores para evitar que situaciones como esas lleguen, porque es que de hecho el tema ha sido muy controversial. Sin embargo, siendo este un derecho fundamental, no se le puede prohibir a la persona que vaya. Y si se le llegase a prohibir de una manera tajante, podría llegarse a pensar en que hay una prevención y una presunción de acoso laboral. Ok, tenemos acá otra pregunta de Nicolás Coca, que dice, ¿a quién se puede acudir para denunciar acoso laboral cuando es de recursos humanos, cuando la persona trabaja en recursos humanos y es quien recibe el acoso? El conducto regular es dirigirse al Comité de Convivencia Laboral. Sin embargo, si la persona quisiera hacerlo, podría acudir al Ministerio de Trabajo, donde allá puede colocar su denuncia. Obviamente, el ministerio usualmente lo primero que le pregunta es si ya se dirigió al Comité de Convivencia, porque el conducto normal es parte del Comité de Convivencia, ¿ya? Porque finalmente el Comité de Convivencia podrá tomar de manera asertiva y oportuna las medidas que hayan al lugar a tomar, las medidas correctivas que se deban tomar. Sí, es importante tener en cuenta lo que menciona Orlando, y muchas veces dentro de las organizaciones ese procedimiento de recepción de la queja como que muchas veces no está como muy bien estructurado, ¿cierto? Digamos que yo me he encontrado con procesos como por ejemplo de que evidentemente muchas veces es como la recepcionista quien recibe la queja, donde evidentemente no es el debido proceso, ¿me hago entender? Entonces, hay un procedimiento ya estructurado, ¿cierto?, que lo enmarca la legislación laboral colombiana, ¿cierto?, donde evidentemente la persona que recepciona la queja formal por escrito, ¿cierto?, es el secretario del comité, ¿sí? A esta persona es que siempre tenemos que direccionarle, si yo voy a recursos humanos, si yo voy a seguridad de salud en el trabajo, o si voy y hablo con otra persona, pues digamos que si te buscan, tú puedes decir con toda la certeza del mundo, mira, yo no tengo la competencia para esto, hay un comité de convivencia laboral dentro de la organización, y allí es donde evidentemente vuelvo y resalto que evidentemente el comité de convivencia tiene que hacer gestión, ¿cierto?, frente a su imagen activa dentro de la organización, porque por lo general tiende uno a identificar que los trabajadores no conocen quiénes son los miembros del comité, ¿sí? Y muchas veces no saben a quién pasar las quejas formales por escrito. Entonces es importante tener en cuenta que la persona que recibe esta queja formal por escrito es el secretario, ¿sí? Es la persona competente conforme a las funciones y responsabilidades del propio comité de convivencia laboral. Es el secretario quien recibe y recepciona la queja.
no lo hace el presidente, no lo hace el suplente, no, es el secretario, ¿cierto?, que fue escogido por los mismos miembros del comité. Entonces, es donde evidentemente logra uno identificar que el procedimiento dentro del comité de convivencia laboral posiblemente no está suficientemente estructurado y por ello muchas veces se convierte en un factor de riesgo para los propios trabajadores, porque no saben a dónde acudir. Entonces, es importante tener en cuenta aquí este elemento. Bueno, Fernando, tengo entendido, les robo la palabra, qué pena, Laura. no te preocupes. Casos que pasan muy frecuente en las compañías es con los contratistas, ¿sí? Con los contratistas suceden casos muy frecuentes que si hay acoso o no hay acoso, depende del tipo de contratos. Hay contratos que son de prestación de servicios o contratos de que se contrata directamente en una compañía y esa compañía coloca a los trabajadores. ¿En qué casos puede haber con la definición de contrato acoso laboral? A ver, la ley claramente define que para que haya una situación de acoso laboral, ambas partes, víctima y victimario, deben tener entre ellos una relación contractual laboral, es decir, están parados por la misma sombrilla, contratados por la misma empresa. En aquellos casos en donde hay una relación, un contrato civil de prestación de servicios u otro contrato, un contrato que no sea laboral, pues evidentemente el problema que suceda como resultado de la interacción entre ellos, pues será un problema de interacción y que posiblemente quien tendrá que dirimir eso serán los jefes inmediatos. Ahora, eso no quiere decir que los dos comités de convivencia no puedan llegar a reunirse para mirar a ver relacionalmente qué es lo que está sucediendo de las dos empresas o de las dos partes. Claro que se pueden reunir para mirar a ver qué puede estar pasando y cómo dirimir esta divergencia de posiciones entre las dos personas. Pero como acoso laboral como tal, pues es muy difícil plantearlo porque al ser un contrato civil de prestación de servicios, ¿ya? No hay subordinación, no hay salario, sino es un pago que se otorga por la prestación del servicio, ¿ya? Y en teoría no debería haber un cumplimiento de horario, sino debe haber un cumplimiento. Sí, retomando un poco lo que dice Orlando, efectivamente no hay una relación contractual laboral directa con la organización, entonces es importante tener en cuenta que digamos que la ley es supremamente clara y evidentemente para quienes son prestadores de servicio pues siempre se ha tenido como la queja frente al tema, ¿cierto? Pero pues evidentemente tiene que haber una relación contractual laboral directa con la compañía donde hay una nómina, donde hay una subordinación y donde evidentemente tenemos que estar sometidos a un horario de trabajo. Entonces es importante tener en cuenta esos tres elementos, ¿cierto?, para que se constituya presunción de acoso laboral. Que evidentemente a los prestadores de servicio no les cobija, no les cobija. Y como lo decía Orlando en su momento, pues es importante tener en cuenta que los dos comités de ambas organizaciones podrían entrar a validar qué es lo que está sucediendo, pero que de una u otra manera no tipificaría presunción de acoso laboral por el tipo de relación contractual laboral que tiene con la empresa. Es importante eso tenerlo en cuenta. Ok, Julián, ¿tiene algún aporte en este tipo de casos? Pero antes de que entres con tu aporte, que yo creo que esta pregunta va específicamente para gestión humana, es cuando un trabajador que no tiene contacto directo con la empresa y es víctima de presunto acoso laboral, ¿cuál sería el conducto regular en este caso? Ahí directamente, pues primero que todo, si no tiene un contrato directamente con la empresa, puede ser un prestador de servicio, ¿sí? Puede ser una persona que eso, pues, primero que todo, debe que notificar de dónde ha presentado el presunto acoso, a qué se relaciona, si es alguno de los integrantes que hace parte dentro de la organización tiene con algún vínculo o presunto, pues primero de todo informar y obviamente ya se escalaría el caso al comité de convivencia de cómo se manejaría este tipo de temas y cómo se daría la respuesta directamente.
Bueno, ahí hay que tener en cuenta que este es un tema netamente relacional, ¿no? Es un tema porque si es un prestador de servicio que está denunciando de un presunto acoso laboral, y lo digo presunto porque no habría un acoso laboral ahí desde el enfoque legal, y dice que lo está acosando, pues obviamente ocurre gestión humana para que gestión humana, dentro de sus funciones de mantener un buen clima organizacional, entre a conciliar la situación, pero no como acoso laboral, porque es que no se están dando los términos adecuados para que exista el acoso como tal, no se están dando los términos legales para que esto suceda. Luego, entonces, la labor de gestión humana en estos casos es una labor netamente conciliatoria, y al contrario, si se escalase eso al Comité de Convivencia Laboral, pues el Comité de Convivencia Laboral contestará que no es de su resorte porque no es una situación que se está dando entre dos trabajadores con una figura como tal de presunto acoso. Bueno, yo tengo una pregunta que es una cosa que sucede por lo general en todas las organizaciones, y las organizaciones tienen sus propias políticas, no relaciones entre los trabajadores internos de la compañía para evitar intereses de conflictos, ¿sí? Y problemas hacia el futuro. De intereses. Tema duro, álgido, es hablar de acoso sexual en la parte laboral, que está vinculado con la parte de acoso laboral. Eso es un tema muy delicado porque uno puede tomar si la persona es consciente o no consciente del tema, ¿sí? O estuvo haciendo sus coqueteos y después dijo que no más, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede uno como compañía abordar ese tema en procesos de capacitación, retroalimentación? ¿Qué políticas podemos hacer o incluir para evitar este tipo de situaciones dentro de una organización? Bueno, aquí es importante tener en cuenta que el acoso sexual no simplemente no se está refiriendo específicamente al acto sexual o al manoseo. Acoso sexual como tal incluye toda forma de acoso que involucre situaciones de género, ¿ya? Obviamente se incluye también el manoseo, el coqueteo y hasta el mismo acto sexual. Ahora, las empresas discrecionalmente pueden estipular sus propias políticas en donde se prohíbe las relaciones entre compañeros, y eso es perfectamente normal. Obviamente se está protegiendo la organización de tal manera que no vaya a generarse un problema que se asocie con un conflicto de intereses, o simplemente por temas afectivos, que en el momento en que se tengan que tomar medidas disciplinarias al respecto, la persona o una de las partes o una de las partes de la pareja va a manifestar su inconformidad y puede llegar a afectar la operación. Entonces, es perfectamente normal y es perfectamente válido que las empresas estipulen eso. Sin embargo, eso tiene que ser estipulado desde el principio, y como en todas la norma, es un acuerdo entre las partes. Son ambas partes las que están de común acuerdo en esa situación. Si se presenta antes del proceso de contratación, cuando la persona va a firmar su contrato, se le dice, mire, la política es esta, pues no se le está colocando un revólver en la cabeza para que la persona firme, ¿ya? La persona voluntariamente decide aceptar las condiciones que la empresa está ofreciendo. Luego, entonces, exigir después algo que está dentro de la norma y que propende por el bienestar de la organización, de la persona y la productividad, pues no podría generar algún tipo de acoso. Ahora, pues, planes de formación y de psicoeducación, claro que se pueden dictar. Hay muchos temas. No sé, Alexander, ¿qué opinas tú al respecto? Sí, evidentemente eso me hace recordar un caso en su momento que de hecho me da mucha risa, porque evidentemente pues evidentemente las organizaciones es a su discreción, ¿cierto? Si permiten las relaciones afectivas dentro de la organización de los propios trabajadores, pero digamos que desde mi experiencia yo podría recomendar que no son sanas. ¿Por qué no son sanas? Evidentemente, un caso en el que ambas personas pues eran pares, ¿cierto? Ocupaban el mismo cargo dentro de la organización, pero de una u otra manera uno de ellos, ¿cierto? Logró ascender dentro de la organización. Entonces, pues evidentemente esta persona, al haber ascendido, pues como que su foco atencional ya no era su novia,
su chica, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues esto terminó en unos conflictos que de una u otra manera terminaron hasta escalados en el Comité de Convivencia Laboral, ¿sí? Terminaron escalados en el Comité de Convivencia Laboral, pero pues que no era la competencia del Comité de Convivencia Laboral. Porque ¿qué sucedió? El novio en su momento se convirtió en el jefe de esta persona, ¿sí? Y entonces como ya había un vínculo afectivo, ¿cierto? La persona pues pensó que por el propio vínculo afectivo pues no iba a cumplir con los objetivos específicos de su cargo, cuando evidentemente pues esta persona ya cuando se empodera en su cargo, le hace solicitudes o requerimientos frente a su gestión, pues la persona no entregaba en modo, tiempo y lugar, y pues esta persona en su momento pues escaló la queja al Comité de Convivencia Laboral, y evidentemente esto no era un tema de acoso laboral, era un tema más de relacionamiento afectivo, donde evidentemente incumplieron una de las grandes normas dentro de la compañía, que es el no a las relaciones dentro de la organización. Entonces, digamos que es importante, como una gran recomendación y pues por la propia experiencia, que no es recomendable las relaciones sociales dentro del trabajo, porque de una u otra manera dañan los propios procesos internos de la compañía, ¿cierto? Daña la productividad, pero que adicionalmente a ello, pues no termina en buenos términos conforme a lo que les estoy manifestando en este momento. No termina muy bien. Bueno, yo tengo un comentario y una pregunta del público. El comentario lo hace Eliana Torres, que dice que si bien es importante recordar que la ley 1010 del 2006, en su parágrafo 1, especifica que la presente ley no se aplica en el ámbito de las relaciones civiles y o comerciales, derivada de los contratos de la prestación de servicio en los cuales no se presenta una relación o jerarquía o subordinación. Es un comentario con respecto a la ley 1010. Pero acá abajo tenemos una pregunta bastante importante que considero que es, dadas las circunstancias actuales del mundo, es importante. La hace Trabajo Seguro en Alturas y Entrenadores, certificados autorizados. Dice, en tiempo de pandemia, los contratos que han sido cancelados, cambiando las condiciones laborales o que han bajado los salarios, se podría entender como acoso. Ahora bien, si alguna persona se enferma de COVID-19, lo envía en aislamiento, no tiene incapacidad, tampoco le pagan estos días y a pesar del aislamiento hay un despido, ¿esto sería acoso? Está muy buena la pregunta, Laura. ¿Quién la formuló? Trabajo seguro en alturas, entrenadores certificados autorizados. Bueno, yo voy a dar mi opinión como gerente de una compañía CEO, que es la siguiente. Una cosa es que tú llegas a un acuerdo en condiciones de pandemia con el trabajador en la parte salarial si la compañía no tiene los ingresos suficientes para poder mediar una estabilidad económica tanto en la compañía como de las personas que tengan un mínimo vital, ¿sí? Por lo general ha sucedido mucho en varias compañías, ¿sí? Con respecto a la pandemia y el caso COVID, las EPS están generando las incapacidades pertinentes y deben de recobrarse esas incapacidades a la EPS, ¿sí? No es que la persona la mando a aislamiento exclusivamente, ¿sí? Porque debe haber una prueba donde haya una prueba confirmatoria, ¿sí? No simplemente lo mando a aislamiento, o sea, debe haber una determinación legal. No sé qué me puede opinar Orlando o Alex al respecto, pero esa sería una decisión en común acuerdo en la parte salarial, ¿sí? Pero ya en la parte de COVID, pues tocará seguirse por la reglamentación. Sí, claro. Esto es una situación que tiene como muchos matices, ¿ya? Es una pregunta que tiene muchas aristas, porque finalmente la normatividad en cuanto a salud en este momento, como resultado de la contingencia de salud pública, nos lleva a adoptar una serie de medidas que deben ser adoptadas por las empresas y cumplidas por las empresas, independiente de muchas otras situaciones. Pero también es cierto que en la situación actual fue claramente definido temas contractuales expedido por el Ministerio de Trabajo. Y que en la legislación colombiana hay temas como, por ejemplo, que no se pueden bajar salarios, ¿ya? Eso lo dice la legislación colombiana, eso no lo dice Orlando Salcedo. Usted no puede bajar los salarios. El ministerio en su momento, cuando iniciamos este proceso, claramente dijo, ok, no se pueden hacer despidos masivos, bueno, y la cantidad de recomendaciones que dio. Luego entonces,
si nos vamos a ceñir a la definición literal de la norma, de la ley 1010 con respecto a acoso laboral, si una persona es despedida, ¿ya? Despedida por la situación que está, puede que se esté infringiendo, incumpliendo la norma que salió en su momento. No se está presentando una situación de acoso, ¿ya? Porque pues finalmente lo despidieron una sola vez, ¿ya? Digamos, no hay una persistencia como tal, ¿ya? Diferente sería que entonces yo lo despido, lo vuelvo a contratar, trabaja 8 días, trabaja un mes y lo vuelvo a despedir y lo vuelvo a contratar. Digamos que en ese periodo de 6 meses, si se presenta a ver, sí podría pensarse que hay una situación de acoso, ¿no? De un presunto acoso, aunque tampoco es muy clara la relación. Sí es importante tener en cuenta aquí es el tema del cumplimiento normativo. La norma dice, el ministerio dice, usted tiene que comportarse de esta manera, no puede hacer esto, no puede despedir a la gente, pero puede sacarlos a vacaciones, darles los permisos que ellos soliciten, pero usted tiene que notificar al ministerio, bla, 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 bla. Luego, entonces, bajo ese panorama, es más un incumplimiento a una directriz ministerial más que una situación de acoso laboral. Ok. Ahora, muy diferente, quiero aclarar una cosa, Laura, perdóname que quiero aclarar una cosa, sería algo muy diferente, es que las condiciones que se están dando están llevando a la persona a renunciar. Ahí sí sería un panorama totalmente diferente, porque si yo por el contrario lo que estoy haciendo es presionando a la persona, maltratando a la persona, haciéndole una persecución a la persona, para que finalmente decida decir, no me aguanto más esto y renuncio, ahí sí estaríamos pensando en una situación de acoso laboral, ¿ya? Porque se está dando una renuncia motivada, que en su momento puede ser una renuncia, pero en los estrados judiciales será una renuncia inducida, una renuncia motivada, lo cual llevará una serie de consecuencias para la organización, como interpretar esto como una terminación unilateral del contrato sin justa causa, y daría lugar a indemnizaciones y bla, 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 bla. Ok. Mira, acá tenemos una pregunta de Sergio Andrés Reyes que dice, ¿en algún caso se puede calificar las acciones de acoso como violencia psicológica externa? Pues sería bueno que definiéramos a qué hace referencia con el término externa. ¿Ya? Sí, porque no logra entenderse. Violencia, en el acoso laboral per se, hay violencia psicológica. Hay violencia, porque finalmente cuando yo te acoso, pues yo te estoy llevando a ti a unos niveles de afectación emocional que hay violencia psicológica, ¿ya? Bien sea porque lo maltrato, porque le digo, porque lo insulto, porque lo persigo, hay violencia psicológica. Pero el término externa me confunde, no sé a qué se refiere ahí. No sé, Alexander, si tú entiendes el término, de pronto puede ser que yo no estoy bien enterado de ese tema. Pues digamos que el externo no lo entiende un poco, pero tácitamente dentro de la presunción de acoso laboral, efectivamente sí hay violencia psicológica, donde efectivamente hasta el propio trabajador, ya sea jefe inmediato, ya sea par o ya sea un subordinado, pues puede terminar enfermo, ¿no? Y pues muchas son las enfermedades que esto ha causado y ha desarrollado, como por ejemplo una ansiedad, ¿cierto? Una depresión, un trastorno mixto de ansiedad y depresión. ¿Ustedes se imaginan lo que es el cuadro de la psicopatología, de que de una u otra manera cuando estamos hablando de una ansiedad y una depresión, ¿sí? De que hablamos de violencia psicológica que llega hasta su última instancia y su última consecuencia por el mismo comportamiento de la presunción de acoso laboral? ¿Qué pasa con la persona? ¿Qué pasa con el trabajador en su momento? Que la persona resiste y resiste y resiste y resiste y resiste, pero sus propios recursos, ¿cierto? Sus propias estrategias de afrontamiento, como es la red de apoyo, la regulación emocional, la resolución de los problemas, la propia manera de pensar sobre sí misma, ¿cierto? No dan para contrarrestar esa situación estresora que posiblemente le puede estar generando o el jefe inmediato o un par o hasta la misma persona empleada de servicios generales, porque también uno se encuentra ese tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que puede suceder en la persona o en la víctima? Que evidentemente se afecta tanto, ¿cierto?, por la misma presunción del acoso laboral, ya sea por el maltrato, por el entorpecimiento, por la persecución, ¿cierto?, que la persona no logra darle frente a esa situación, ni siquiera con sus propios recursos personales.
y pues esto de una u otra manera lleva al individuo a que desarrolle, ¿cierto? Y desencadene una ansiedad y una depresión. Una ansiedad y una depresión, pues evidentemente está caracterizada porque la persona, ¿sí? El trabajador, se le afecta su área social, se le afecta su área laboral, se le puede afectar su área personal, su área afectiva, su área familiar, ¿cierto? Entonces, evidentemente hay violencia psicológica que puede terminar en una psicopatología y de una u otra manera hasta trabajadores medicados, ¿sí? Con el objetivo... pues el objetivo no era que terminara el trabajador de esa manera, pero pues por experiencia sí los he identificado, sí se han presentado este tipo de situaciones donde la persona no da más, ¿cierto? Frente a la propia situación de acoso que termina pues con una psicopatología como una ansiedad o una depresión o un estrés crónico, ¿no? O un trastorno por estrés postraumático también. Es importante también entender que el acoso laboral no se da solamente en la oficina, hay acoso en hogar, hay acoso en el transporte público, ¿sí? Hay acoso estudiantil, pero eso ya se llama matoneos, hay muchas variedades de acoso. En este momento yo creo que estamos más refiriéndonos a la parte de acoso laboral, donde debemos tener en cuenta unos tics que son importantes para identificar qué es el acoso, ¿sí? Que sea reiterativo, que sea intencional y variable, ¿sí? Porque una cosa es intencional, que es todo el tiempo, otra es un día sí, un día no, una vez, ¿sí? Hay que identificarlo, que sea legítimo, ¿sí? La violencia que es ascendente, esa violencia puede empezar ascendente con respecto al acoso, ¿sí? Y son conductas sutiles, ¿sí? Poco Sí, leves que van subiendo. Y cómo se siente la persona, que era lo que estaba explicando Alex en este momento, de su sentir ante una situación de acoso, o sea, cuáles son todos los problemas traumáticos que se pueden generar psicosociales al individuo que está siendo acosado. No sé qué más me claro, pueden ustedes ampliar del claro, tema. precisamente por eso, en esa sutileza es importante aclarar aquí que las situaciones de acoso no tienen que estar asociadas siempre con gritos, golpes. No, hay muchas maneras en que una persona puede ser acosada simplemente con palabras muy dulces, ¿ya? O simplemente con el humor negro. El humor negro es lo más apropiado, lo digo entre comillas, para que se presenten situaciones de acoso. Ahora, si yo le digo a una persona, pero a ver, haga procesos mentales completos, el mensaje que subyace a eso es un contenido que está menoscabando su autoestima. Luego, entonces, dentro de la norma, eso está definido, ¿ya? Esos comportamientos que menoscaban la autoestima, pues obviamente están definidos como posibles situaciones de acoso laboral. Entonces, esa sutileza es bien importante. Y por eso es que parte de las campañas en las cuales debe centrarse el Comité de Convivencia es a evitar el humor negro, porque el humor negro en el entorno laboral no es sano, no es saludable. Bueno, yo creo que en ningún entorno, ni siquiera en el familiar, ¿no? Es humor negro burlesco de mi esposa o de mis hijos o de mis hijos entre ellos, que se están burlando entre ellos, pues no resulta ser sano en temas relacionales, ¿no? Hay una pregunta que me parece interesantísima que pregunta Sandra Martínez. ¿Puedo demandar al jefe inmediato que está ejecutando el acoso o el humor negro? O tocaría identificar si ese humor negro es de confianza entre los individuos, sí, porque también sucede esa situación, o es una intensidad variable con respecto a este tema. No sé qué piensan ustedes. Ahí debe tenerse en cuenta dos elementos. Uno es el impacto que tiene sobre la persona que es objeto de la burla, ¿ya? Porque puede que tengamos una gran amistad en el entorno laboral, pero si yo le digo a la persona y le utilizo humor negro para referirme a ella y esa persona se está sintiendo mal, pues obviamente está teniendo un impacto importante independiente de la intensidad del humor negro, ¿ya? Y por tal razón, si lo está perjudicando, y como lo explicaba Alexandra hace un momento, pues va posiblemente a tener algún impacto psicológico en términos de su salud. Luego, entonces, ahí sí se puede denunciar. Ahora, uno puede denunciar a quien quiera, cuando quiera. Que sea acoso, pues puede que no salga. Que el ministerio define, sí. Y que si usted se vuelve cansón con las denuncias, el ministerio lo puede sancionar, también. ¿Ya? También es importante. Pero es claro especificar que yo puedo denunciar. Si yo me siento mal, lo puedo denunciar. Obviamente, si no hay una causa real, se está rompiendo absolutamente cualquier situación o cualquier relacionamiento con la persona. ¿Ya? Y el impacto posterior va a ser peor. Ok, Oscar, ¿tienes algún comentario o aporte? Sí,
De acuerdo que el comité de Copaso pues tiene ciertas tareas durante todo el periodo, y ellos ven un presunto acoso laboral, pero la víctima no realmente, o sea, la compañía entera ve el acoso, pero definitivamente él no lo quiere porque de pronto puede tener miedo, ¿no? Dentro de la misma compañía. Ahí, si hemos dicho, el Copaso puede acompañar esa denuncia, que no es denuncia porque la persona todavía tiene miedo. Ok, hay que aclarar dos cosas. Primero, quiero aclararte que no es el COPAS. El Copaso, qué El pena. COPAS es el CCL, el Comité de Convivencia Laboral. ¿Ya? Ahí al respecto, ¿qué te puedo decir? Para que haya acoso laboral deben haber las dos partes. Debe haber un acosador y un acosado. Si a mí a mí no me importa lo que me están diciendo, me vale 5 que me diga que soy bruto, inepto o lo que sea, me vale 5 porque es mi naturaleza, es mi personalidad. Entonces falta una de las partes. O sea, hay un presunto victimario, pero es que no hay víctima, porque me vale 5. Si la persona es, por el contrario, no denuncia es por temor, por miedo, ¿ya? Entonces sí hay víctima, ahí sí hay una víctima, ¿ya? Y si hay acosado, si hay victimario y hay víctima. Entonces sí habría una situación de acoso y lo ideal es que la persona denuncie. Por eso es que denuncien terceros no es lo adecuado, porque cuando denuncian terceros, puede que llamen a escucharlos en versión libre y la persona diga, no, pues ¿de qué está hablando? A mí me vale 5 lo que me digan. Una Ok, pregunta interesante es si el acosador está dentro del comité de convivencia, ¿qué sucedería? Ese es un tema que puede suceder. ¿Sí? Es Sí, un tema que Claro, Sí, sí, puede hay un pasar, acosador dentro del puede comité de pasar. convivencia. claro. Gravísimo. Es ¿Qué gravísimo. hacemos en este caso? ¿Qué aconsejamos? ¿Cómo direccionamos a las personas? Lo que se sugiere por lo general cuando uno de los miembros del comité, que aunque no es el debido proceso, ¿no? No es lo correcto dentro de una organización, porque se supone que el comité de convivencia es la cara idónea de la empresa, ¿no? Y pues que tiene estructurado dentro de su propio ser los lineamientos de la compañía. Cuando uno de los miembros del comité de convivencia laboral es la persona que está persiguiendo, ¿cierto? O está infringiendo en algún tipo de presunción de acoso, de comportamiento, esta persona se declara impedida, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta. Se declara impedida dentro del proceso, se llama pues al tema conciliatorio, se llama a las versiones libres por cada una de las personas, pero puede ser el presidente, puede ser el secretario, la persona se declara impedida, ¿cierto? Y el suplente, ¿sí? Es el que lo suple, ¿cierto? Dentro de la sesión extraordinaria que en su momento el secretario le indicará al presidente y que el presidente convocará. Entonces es importante tener en cuenta qué casos sí hay, sí hay. En este caso, pues, no es lo más ideal, no es lo que se espera de una organización, pero en este caso la persona se tiene que declarar impedida, no participaría dentro de su proceso, porque Ahora yo iría más allá, Alexander, y es más, yo diría, si el miembro del comité de convivencia es la víctima, se declara impedido. Pero si el acosador es miembro del comité de convivencia, debe retirarse del comité de sí, convivencia, porque sí. no cuenta con las competencias idóneas para propender por una convivencia sana, porque él es el fomento de una convivencia malsana. Luego, entonces, dentro de las mismas políticas que se estructuran desde la conformación del comité de convivencia, deben quedar las causales de retiro. Y una de esas causales de retiro debe ser, o causales de expulsión, debe ser que sea denunciado como acosador, como presunto acosador, pensaría yo. ok, Julián, ¿nos puedes dar tu aporte al respecto? Bueno, tengo una inquietud. Si hay un maltrato racial a un trabajador, pero que la gran mayoría de la organización lo hace para este trabajador, lo maltrata diciéndole, "Ah, es que este negro no sirve, ustedes nacieron con poca inteligencia, poca, no", y eso lo hace la gran mayoría de trabajadores de la organización. ¿Él cómo podría escalar ese caso al comité de convivencia? Sabiendo que es la mayoría y que pronto podrían haber personas del mismo comité que estén participando en eso mismo, en esa parte de respeto racial.
Bueno, ahí es importante tener en cuenta dos elementos, ¿no? ¿Qué tan afectado se sienta la persona? Porque si está acostumbrada a que le digan negro, que le digan gordo, que le digan flaco, ¿sí? Es importante en primer lugar tener en cuenta pues su capacidad resiliente. Aquí entra un tema un componente psicológico muy fuerte. Entonces, en primer lugar, ¿cómo lo ve la persona y cómo lo asimila la persona? Porque si la persona evidentemente o el trabajador está contento de que le digan negro, que le digan flaco, pues no hay problema. Pero aquí también hay otra situación importante donde es importante también aclarar dentro del reglamento interno del trabajo, ¿cierto? No a los seudónimos, no a los apodos, no a los alias, ¿sí? Porque eso se puede tergiversar y evidentemente eso sí puede tipificar una presunción de acoso laboral, ¿sí? Porque la persona puede escalarlo en su momento y puede en cierta medida, no, pero es que yo tengo testigos. ¿Y quiénes son los testigos? Pues toda la organización, porque ha escuchado Bueno, que efectivamente le han dicho negro, le han dicho flaco. ahí es importante, ahí es muy importante tener en cuenta que nosotros, específicamente en el caso de negro, ¿ya? Nosotros no podemos, en Colombia, no podemos utilizar ese tipo de terminología. Ahora, que cualquier tipo de discriminación que se pueda llegar a presentar, bien sea en el entorno laboral o no sea, o en otro escenario, es sancionado penalmente, ¿no? Es sancionado penalmente por la ley 1482 de 2011, ¿no? Que luego fue modificada por la ley 1752 de 2015. Entonces, cualquier tipo de discriminación no se puede presentar, ¿ya? De ninguna manera. ¿Ya? Porque aparte de, si se da en el entorno laboral, aparte de ser una situación de posible acoso laboral, en el entorno penal también es sancionable, ¿ya? Y lleva hasta la cárcel. Luego, entonces, es importante tener en cuenta ese tipo de términos para evitar la situación. Y ahí es donde radica la esencia del Comité de Convivencia Laboral. Es donde está realmente la importancia en su actuación para evitar que este tipo de situaciones se presenten de alguna o de otra manera, ¿no? ¿Qué sucede Ok. con las empresas que manejan todos los documentos o todos los comités, copas de papel? O sea, ¿a qué hago referencia? O sea, desafortunadamente nuestra legislación en seguridad y salud en el trabajo nos ha llevado a cumplimiento de normatividad vigente. O sea, cumplamos la norma, llenemos los requisitos, tengamos el informe, pero con esa información la cogemos de taquito y la colocamos para que la puerta no se nos cierre, ¿sí? ¿Por qué? Porque el desgaste económico, lo hablo como voceo, para mantener una perspectiva en prevención y control del riesgo laboral, ¿sí? Es muy costosa para cualquier compañía y es honorosa, ¿sí? En tiempos, en material, en elementos, ¿sí? Que normalmente sucede en los casos de las constructoras versus cuando son contratan contratistas. El contratista por ganarse el negocio, ¿sí? No asume todos los EPPs y todas las medidas de prevención, no hace los comités correctos, no hace todo en necesidad. ¿Qué se puede hacer en ese caso cuando se evidencia que en la compañía todo es de papel, ¿sí? Y realmente uno coloca la denuncia y no se están efectuando las actividades, ¿sí? No hay prevención, no hay control, el comité no funciona, no sacan políticas, ¿sí? Generar esa conciencia, Haider, es una labor, una responsabilidad que se puede llegar a tener en mesas de discusión, el análisis. Pero lastimosamente, la única, para salvar la responsabilidad del comité de convivencia, en momentos como estos, es formar parte de, es decir, documentar. Documentar que se hizo la solicitud, que se habló, que se escaló a quien correspondía el requerimiento, dejarlo documentado para salvar responsabilidades en un momento de un requisito, un requerimiento legal que pueda acarrear una sanción para el representante legal, ¿no? Que es en primera instancia quien sanciona. Claro. Pero más allá es hacer mesas de trabajo para generar conciencia de la implementación. Pero entiéndase bien que cuando el comité de convivencia emite una recomendación, bien sea preventiva o correctiva, en ese momento el comité de convivencia lo que sugiere es mandatorio, porque se supone que está ya soportado sobre un análisis previo que ellos hicieron. Y como ente asesor de la alta dirección, el comité de convivencia, en temas de convivencia, pues tiene que cumplirlo, ¿ya? Bueno, estimados panelistas, tenemos una pregunta del público y ya para ir finalizando, porque pues tenemos una gran acogida. Entonces la pregunta es, Sergio Andrés nos pregunta, ¿existen certificaciones que validen políticas antiacoso laboral?
en políticas que validen antiacoso laboral. Una certificación de que la empresa está certificada como no acosadora. Pues en Colombia, que yo conozca, no. En Colombia, que yo conozca, que algún ente pueda hacer. Bueno, claro que estamos en una época de certificaciones, ¿no? Entonces puede que haya alguna empresa que diga, lo certificamos de su política antiacoso, pero que yo conozca un ente certificador tipo ISO 9001, no la conozco, que yo la conozco. Bueno, yo entendería que con políticas de certificaciones que validen el antiacoso laboral, para mí estaría en el reglamento interno del trabajo, la estructuración organizacional, los métodos de prevención y control del riesgo, ¿sí? Pero no como una política que se pueda certificar. Uno se certifica en ISO 9000, se certifica en procesos de calidad de 45.000, 27.000, ¿sí? Otra cosa muy importante para tener en cuenta es que realmente en países en Latinoamérica solo hay 2 países que tienen ley de acoso laboral, Colombia y Chile. De resto, no se ha legislado con respecto a esto y es importante que el mundo o las personas que nos están escuchando se enteren, ¿sí? Colombia es uno de los países más a la vanguardia en legislación, en seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Nosotros tenemos leyes por todo, ¿sí? Y somos los que más hacemos prevención y control de riesgo, tanto en acoso, en accidentalidad, todo esto. Julián, ¿iba a decir algo? Sí, pues mira, desde la óptica de pronto de gestión de calidad, si existiera una certificación de acoso laboral, pues obviamente debería haber una auditoría anual frente a este tema y donde tengo entendido, pues entrar a auditar de pronto la información de que se han hecho dentro de las reuniones o los presuntos casos que se han presentado, eso es confidencial, entonces creería que no es tan acorde tener una certificación. Sí, procedimentalmente tampoco sería fácil, ¿no? Porque pues todo eso es confidencial y no puede ser visto por un auditor. Ahora, el acoso laboral no es un ente aislado, ¿no? Forma parte del riesgo psicosocial. Entonces, lo que sí de pronto podría sería, a partir de las auditorías, de estándares mínimos y bueno, etcétera, etcétera, identificar que existan políticas de acoso para la prevención del acoso laboral, que la existencia o la presencia de una política, la implementación de esas políticas, la difusión de esas políticas, pero que se certifique como una empresa antiacoso laboral, pues considero yo que no es como muy viable, tampoco por temas de comportamiento, ¿no? El comportamiento de la gente, que va muy ligado a ese tipo de comportamientos. Ok, estimados panelistas, les cuento que hemos tenido una gran acogida. A todos los participantes les doy las gracias por acompañarnos en este conversatorio sobre acoso laboral, que gracias al conocimiento y experticia de nuestros panelistas se pudieron aclarar muchas dudas. Y pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, HIA Consulting, y pues muchas gracias a todos por participar. En caso dado que les interese más el tema, por favor comuníquense con nuestra línea LAS, es una línea WhatsApp al número 320-833-5304. Gracias. No te preocupes, Laurita, todo nos pasa. O sea, realmente a todos los que estuvieron hoy les damos las gracias. Si ustedes quieren que estos paneles conversatorios que asistimos el día de hoy se vuelva a repetir con temas específicos, escríbanos tanto por WhatsApp, tanto por Facebook, y colóquenos las preguntas para hacer un tema más agradable para ustedes y más consciente con respecto a los temas. Podemos hacerlo lo que ustedes quieran para que su conocimiento en la prevención y el control de riesgo, tanto del individuo, no del cargo, porque no, el individuo es el que trabaja, no es el cargo, sea más efectivo, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias para todos. Les deseo que tengan feliz. Gracias por su invitación. Muchas gracias. Que tengan buena noche. Hasta luego.